teatro, he trabajado en cine, he trabajado en televisión, etcétera. Entonces me dijo, bueno, pues, ¿no te gustaría hacer doblaje? Y entonces yo le contesté, pues depende de a quién haya que doblar, ¿no? Me dijo, no, 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 doblaje de voz. ¿No? Bueno, está bien, está bien. ¿No? Y entonces ya me dijo, si quieres ahorita terminando de comer, nos vamos aquí a los estudios, están aquí a la vuelta. Y resultó que los estudios que estaban a la vuelta era Servicio Internacional de Sonido, mejor conocido como Oruga, Oruga. porque estaba en la calle de Oruga. Y resultó que esos estudios eran de unos amigos también de mi papá, de la familia Candiani. Enrique y Raúl Candiani eran amigos de mi padre. Entonces yo estaba cayendo en blandito con el maestro Álvarez, que era director, y con los dueños del estudio, que eran amigos también de mi padre. Cuando vamos llegando a los estudios, salimos caminando del comedor de los Estudios América, vamos llegando a los estudios de doblaje. Entonces, ya se están riendo ahí en el chat. Sí, se Dice están Ari riendo. Piña, saludos, don Carlos, uno de los mejores actores de doblaje, muchas gracias. Jade Hernández, ¿podría mandarnos un saludo a mí y a mi prima Gloria, por favor? Saludos a Jade Hernández y a su prima Gloria, les mandamos muchos besos. Ellen Ramírez, que se está carcajeando, Jade Está Hernández, que también se carcajeando. carcajea, También está la Jenny, que Sandy, la Jenny. La Sandy es mi moderadora, es la que me reta sí. siempre, todos los días. Ok, ok. Muy bien, Sandy. Chicotito, ¿eh? Sí, Chicotito, trae bien corto el cortito me hombre. tiene. Bueno, Jade Hernández dice: "¿A quién no? Los cautivó con su voz", dice Ellen Ah, Ramírez. Ay, muchas gracias. hay Su una voz cosa es especial. interesante también sobre esta de la parte de la historia. eh, estuvo en el punto, como decíamos, un punto G de todo lo que era la fantasía del cine, el doblaje también. Pues en Era el punto de quiebre ahí, o sea, el punto álgido, el que le álgido, llamas punto G, exactamente. es el punto G. El mismo no, El en un punto G sentido buena palabra. del arte. Bueno, Pero bueno, hemos averiguado algo de eso, ¿no? exactamente. No, mira, es una cosa bien interesante porque a mí me gusta el teatro y he estudiado teatro Ujú. y diseño gráfico publicitario a la par. Ajá. Y yo le quería contar esta anécdota porque yo una vez hice un monólogo que tenía que haber durado 10 minutos. Wow. Mi profesor me retó porque hice un monólogo de 1 hora sin darme cuenta. Ok. ¿Por qué? Porque se trata de un vagabundo que le empieza a explicar a la gente por qué estoy aquí de vago. Ujú. Y la gente me respondía, entonces hacía esa dinámica. Entonces yo no me di cuenta en la hora. Entonces cuando me llegué, y como diciendo, ya, terminamos, voy entrando, y el profesor me subió, me bajó grosería y todo el asunto, y dije, pero es que eran 10 minutos, y pues si estuve 10 minutos, no, tuviste 1 hora, 1 hora. Entonces uno no se da cuenta. Por eso No. es importante también entender un poco porque a mí me encanta el teatro, pero también me gusta el doblaje. Y de hecho, yo tengo una anécdota también de que a mí me gustaba el Superagente 86. El que hacía la voz, creo que también hacía la voz de Don Benito, si es que no me equivoco, Jorge Arbizu. exacto. Y Sí. entonces, con su tía de Acapulco, con todo el asunto, entonces fue extraordinario y desde ese entonces lo veo en latino, lo veo con ese doblaje porque es lo que me cautivó cuando era niño y ahora que estoy adulto dije, la voy a tener de nuevo para la nostalgia. El Superagente 86 es un clásico de la televisión y es un clásico por el doblaje en español, por el doblaje que hacía Jorge Arbizu, que fue uno de mis maestros. Wow, Y el jefe lo hacía Víctor Alcocer, que mira, también fue uno de mis maestros cuando yo llego al doblaje, porque también los dos eran amigos de mi papá. mira. Entonces, yo caigo en blandito, pues cuando llegamos ahí a los estudios, te estaba contando, llegó Luis Manuel Pelayo y saludó a mi papá. Ay, Carlillos, qué gusto verte, ¿cómo estás? Hace cuánto, Luis Manuelito, que no sé, porque mi papá a todos les decía de en diminutivo. A todos les decía, Luis Manuel era Luis Manuelito. El maestro Álvarez era don Fernando Álvarez, para mí don Fernando, mi papá le decía Fernandito. Fernandito, El director de los Estudios América, que era Jorge Durán Chávez, Jorgito. Jorgito.
y a Pedro Armendáriz le decía Pedrito. Pedrito, y a María Félix le decía Marita, ¿sí? Marita. Mira. Y a todos los trataba en diminutivo mi papá, a todos, siempre era cariñoso en ese aspecto, ¿no? Entonces, por decirte a ti, te decía Memito, ¿no? Por decir Memito. algo, ¿no? Memito. En vez de decirte Memo, te decía Memito, y Memito. era de cariño. De Y yo cariño, me sí. quedé también con esa costumbre, a todos mis amigos, ¿no? Les digo Luisito, Alancito, yo me quedé con eso, ¿no? Y de repente me dice, oye, ¿por qué en diminutivo? Y es que es costumbre de mi papá. Mi papá a todo el mundo le hablaba, por ejemplo, a Germán Valdés le decía Germancito, a Hermancito. Tintán le decía Germancito, a Jorge Negrete le decía Jorgito, a Pedro Infante le decía Pedrito, y así, ¿no? A toda la gente, a Wow. doña Sara García le decía Sarita, y Elisa. a Bueno, Fernando Soler le decía Fernandito, y, Fernando. y a Mario Moreno le decía Marito. Marito, Marito le decía, ¿no? A Cantinflas. Y Cantinflas. así, a Un todos buen era ac- en sé que diminutivo. siempre yo digo que eso fue un buen actor, un gran actor fue Sí, Mario Moreno. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir, porque es un gran actor, aunque tuvo su trifulca y todo lo que es todo el asunto, pero fue un gran actor de, de distintas formas de comedia. ajá, sí. Fíjate, yo, de los 2 más grandes comediantes que haya dado la cinematografía, no son 2 nada más. Yo Ujú, considero, en lo personal, ujú, considero que hay 5 grandes comediantes en la cinematografía nacional, sin decir que este está mejor o este está no. Para mí eran grandes todos, ¿no? Mi ídolo, al que yo más admiro, no quiere decir que considere el mejor, porque todos los considero igual de buenos. ujú. Mi ídolo es Germán Valdés Tintán. Y a mí me gusta tanto que yo hasta lo imito, ¿sí? Guau. Hablo, ¿qué pasó, carnalito? Oye, qué buena entrevista me estás haciendo, carnal, ¿sí? Y me pongo a cantar las canciones, por ejemplo, de Oso Balú, Eso la no, de ¿Podría yo comerme un rico trozo de jamón? Ah, no, esa es la de Tomás O'Malley. eso está de Una mal. trucha grande y un salmón, pues yo soy descendiente de los del buen diente. Tomás O'Malley, Mm. O'Malley del arrabal, me gusta disfrutar de mi libertad. Mi placer es Guau. caminar, por el campo andar, mas en la ciudad también la vida se goza. Uf, Uy, yeah. tengo amistad con los del arrabal y algunas gatas de sociedad, pues soy Aquí doble la, descendiente acá de muy dice buena Titán. gente. Wow, lo Sí, amo. el hermano de don Ramón Valdés, que fíjate, don Ramón se Ujú. volvió más famoso por El Chavo del Por el Ocho, Chavo del Ocho. pero era mucho mejor actor su hermano Germán, más completo y todo el rollo. Exacto. Entonces, bueno, así, ¿no? Muchos grandes actores. Y Germán Valdés me parece uno de los mejores. Mario Moreno Cantinflas también me parece de los mejores. Uno que no está considerado normalmente, que era Joaquín Pardavé, que yo no lo conocí. Don Joaquín Pardavé era un estupendo comediante, Wow. tanto actor dramático como comediante. Y luego hay otro que tampoco está muy valorado como comediante, pero que era estupendo, era siempre un patiño, pero un patiño delicioso, que era Fernando Soto Mantequilla, don Wow. Fernando Soto Mantequilla, y había otro que era José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Rosquilla. Ferrusquilla y Mantequilla eran los patiños siempre que aparecían o con Pedro Infante o con Jorge Negrete, Jorge eran Negrete. aquellos rancheros, dicharacheros y Pues, bromistas, igual que el Chicote y todo esto. Ellos me parecían estupendos comediantes, sin embargo, no se les ha dado el valor que tienen, así tanto el como a conocimiento, Cantinflas. el reconocimiento El de actor. reconocimiento, sí, exacto. Y eran estupendos, estupendos. Entonces, bueno, mira, aquí está diciéndonos,
Carlos Rivadeneira, el señor de las mil voces, muchas gracias. Señor Carlos, platíquenos de su experiencia con el canto. Ahorita les platico. Ahí, Juliana Pavón, hola Juliana, buenas noches a todos. Bienvenida Medusa Juliana, Medusa Belín también está Bellini. aquí. Actor Dice, único mi y tío, actor conocido. cómico reconocido en Venezuela, adoraba a Jorge Negrete y Jorge Emilio, Negrete, pero claro, exacto. Jorge Wow. Negrete fue un grandísimo amigo de mi padre. Mira, De hecho, te puedo comentar una anécdota. dale. Me encanta hablar de mi padre, porque mi padre era un gran hombre, un gran hombre. Y mi mamá una gran mujer. Yo solo tengo cosas bonitas que decir de mis padres y no hay nadie que pueda decir lo contrario porque es lo que eran. Toda la gente que conoció a mi padre o que conoció a mi madre, toda la gente habla bien de ellos, porque eso eran unos seres humanos maravillosos. Bueno, en este caso estamos hablando de mi padre. Mi padre fue muy amigo de Jorge Negrete, así de uña y Wow. carne, ¿no? Y cuando Jorge Negrete no era todo lo famoso que era después de que regresa a México, vivían en un hotel, si no mal recuerdo, era el hotel, ay, ahorita me acordaré del nombre del hotel, un hotel en Nueva York, ¿sí? Entonces, no les iba muy bien a los que estaban allá en Nueva York. Estaba Jorge Negrete, estaba Ramón Armengol, estaba Ya. Chucho Martínez Gil y estaba mi padre. Sí, mi padre era periodista y entonces él hacía todas las reseñas de lo que trabajaban allá Mira. Jorge, Chucho Martínez Gil y Ramón Armengol. Entonces, mi padre hacía todas las reseñas, pero no les iba del todo bien a todos. Entonces, en aquel hotel en el que estaban hospedados, estaban en una suite, para decir que estaban en una suite habitando allá en la Gran Manzana, pero entre los 4 pagaban la suite. Y Uf. entre los 4 pagaban la comida, y entre los 4 pagaban todo, ¿no? Entre los 4 se cooperaban, ¿no? Pero a Jorge Negrete no le iba muy bien, Ah, al que mejor le iba era a Ramón Armengol. ahora más. Ya. Cantaba en un cabaret en las noches y le pagaban muy bien. Luego a Chucho Martínez Gil, que también cantaba en un cabaret. Y el que no tenía tan buen trabajo era Jorge Negrete, que él trabajaba en una estación de radio, que no me acuerdo el nombre de la estación de radio, pero en esa estación de radio él hacía de morning singer, le llamaban el morning singer. Era Ujú. cantamañanas, así le decían en español, era Era cantamañanas. encanta mañana. Cuando Sí, sí. abría la estación de radio, entonces salía Jorge Negrete cantando romanzas. Y entonces cantaba diversas canciones napolitanas o canciones románticas, etcétera, ¿no? Mm. Aquella, por ejemplo, de Flor de Azalea, que decía, como espuma que inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte, hallar pudiste, ¿qué? Hallar pudiste protección y abrigo, donde curar tu corazón herido por el dolor, tu sonrisa, etcétera. Pero él cantaba como tenor, con lo Ya. bonito que cantaba Jorge Negrete, para mí, el mejor charro cantor. Que me disculpe, señor Pedro Infante y todos sus fans, pero era mejor cantante Jorge Negrete, aunque cantaba muy bonito Pedro Infante, ¿sí? Los dos me encantan, no puedo decir No, cuál es mejor. sé que le digo una cosa, yo soy bien fanático de la música mexicana por muchas razones Ujú. por parte de una amiga que me incultó esto de la música mexicana. Y cuando escuché a Pedro Infante. Infante y Vicente Fernández también, yo estaba, ya, quiero escuchar más, pero de esa época. Entonces empecé a indagar un poco más. Es más, nunca había escuchado este tema que se llama Aguas Calientes, que es un Ujú. tema bien conocido La Feria de San Marcos. de la Feria de San Marcos. Esa de a la feria Feria de de San San Marcos, Marcos, del merito Aguascalientes, van llegando los valientes con su gallo Montes por copetón Tudor. y lo traen bajo del brazo al solar de la partida, para jugarse hasta la vida con No me la puedo fe en un bailar. espolón. Es bonito Es ese hermosa tema. esa canción, Es ¿no? muy bonito ese tema. Muy bonita y muy Y bravía y muy todo eso. A bravísimo. mí Y me además, gusta la canción como, bravía. como, como poniendo el pecho, sí, en ese sentido. Y es muy Sí, sí, interesante. sí. De, Porque de, además hay que cantarla con mucho con esfuerzo, mucho con ritmo, ¿no? O sea, mucha vibra. te la voy a cantar como la canto yo, ¿no? Que dice,
A la feria de San Marcos del Merito Aguascalientes van llegando los valientes con su gallo copetón y lo traen bajo del brazo al solar de la partida pa' jugarse hasta la vida con la fe en un espolón. Así es como la canto yo, así Exacto, con esa enjundia, ¿no? exacto. A mí me encanta. Entonces, bueno. No, y por eso me gusta la música mexicana. De hecho, no sé si usted se acuerda, pero una vez hizo un directo en Instagram y yo también estuve ahí. Es cuando hablamos de los años 60 y 70 del rock, de la música, Sí, de la música del rock. y estuvimos hablando mucho de eso. Pero de hecho es lo que yo tengo no sé si lo que he escuchado de esto de las anécdotas del doblaje, pero quería saber cuando llegó al estudio de doblaje y ver que todos los que estaban trabajando, no sé, se sorprendió por la voz, o sea, yo lo conozco de este personaje o de este personaje que más encima pensando que la animación era llegar y ya estaba la voz ahí. Y era y era muy chocante ver a los que estaban haciendo el doblaje. Sí. Sí, no, bueno, es que uno cuando oye las voces, uno no se imagina a los actores, porque uno está viendo al personaje, pero no sabes cómo es el actor realmente en el físico, en la vida real. Físicamente. Sí, y entonces, bueno, pues cuando los conoces te sorprendes, para bien o para mal, ¿sí? Para bien o para mal. Pero el punto, aquí, por ejemplo, cuando yo llegué ahí a los estudios, que iba yo con mi padre y con don Fernando Álvarez, que nos encontramos a Luis Manuel Pelayo, Ujú. cuando lo saluda mi papá tan efusivo, yo digo, "Oh, mi papá es amigo de Calimán, De porque Caimán, Luis Manuel Pelayo era la voz de Calimán, el hombre del increíble. hombre increíble. Entonces yo digo: "Ay, mi papá es amigo de Calimán, qué barbaridad". Y ahí adelantito, inmediatamente, nos encontramos a otro amigo de mi padre, que pues, lo saludó: "Carlillos, qué gusto verte, ¿cómo estás, tocayo?". No sé, y mi papá: "Tocayito, ¿cómo estás?", no sé qué, porque a los Carlos que conocías les se decían tocayos, ¿no? Y entonces era ni más ni menos que la voz del señor Spock de Viaje a las Estrellas, la ¡Wow! voz del tigre Shere Khan, el Libro de la Selva, un vozarrón enorme y potente, muy bien timbrado. Y amigo de mi padre también, yo dije: "Ah, mi papá es amigo del señor Spock". Entonces, como digo yo en ese momento, yo estaba en Disneylandia. Yo Entonces me yo sentí en creo, el mundo de la fantasía y dije: "Aquí quiero quedarme, aquí quiero estar". Entonces, el maestro Álvarez tuvo a bien decirme, ¿no? Pues cuando quieras venir aquí desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche estamos aquí trabajando. Cuando tú quieras venir, eres bienvenido. Entonces yo desde al día siguiente empecé a ir a conocer cómo se hacía el doblaje y ahí conocí a mis grandes maestros. Ahí conocí, bueno, obviamente a Luis Manuel Pelayo, conocí a Guillermo Álvarez Bianchi, conocí a Víctor Guajardo, conocí a Luis Puente, conocí a, bueno, innumerables, no sé para qué sigo nombrando, voy a omitir seguramente grandes actores, ¿no? Ahí conocí a don Pancho Colmenero y conocí a Chucho Brock y conocí a Eladio González Garza, conocí a Alfonso Obregón, conocí a Jessy Conde, conocí a Héctor Lee, de las actrices estaba Lupita Noel, estaba Lupita wow, Romero, Rocío Gallegos, que en paz increíble. descanse, acaba de fallecer hace poquito. Rocío Gallegos, gran Eh, actriz y gran amiga. Conocí a Nelly Salvar, Nelly Horseman, Edith Bird, que eran las grandes estrellas, Rosario Muñoz Ledo y su hermana Lolita, y bueno, Lolita. hacían todos, y de las actrices jóvenes que estaba en esa época, eran jovencilla, bueno, un poquito mayor que yo, pero estaba Rocío Garcel, estaba Uf, Andrea Coto, estaba Silvia Garcel, ya. estaba de las actrices jóvenes, deja acordarme, estaba Marcela Páez, que ella Marce. era más joven que yo, Marcelita Páez es más joven que yo, una hermosa voz y una grandísima actriz, enorme actriz, Marcelita Páez. Bueno, había ahí muchas, Araceli de León, bueno, grandes nombres de actores y De de hecho, una actrices. pregunta. Yo sé Ujú. que llegando, cuando empiezas con el estilo del doblaje, yo sé que la gente, cuando uno entra, entra como pollito, como dicen el dicho, pollito así como bien retraído.
pero yo sé que a la medida que ibas viendo cómo era el sistema del doblaje, cómo era entrar en una escena y todo el asunto, bueno, eso también se reflejó mucho en tus maestros porque estabas al lado de ellos o cuando estaban haciendo, hagamos, estas escenas de grupo, que era impresionante, que si te equivocabas, te Uf, miraban con cara de perro. ¿te miraban? No, hombre, te sentías perro tú, no deja de que te miraban. A mí me tocó que algún Wow. actor, estando al atril y que yo no puse el loop, de repente voltea, se me queda viendo y avienta el lápiz al atril, lo aventó así, ¡paz! Oh, Y me dice, y voltea y dice, voltea, me ve y se voltea a ver al director que estaba ahí al lado y le dice, cuando aprenda a hacer doblaje, me hablan para trabajar con él. Y se salió de la sala wow. y me dejó a mí ahí así. Perplejo. Sí, no había puesto yo el loop a la primera, como ellos lo acostumbraban. Dice, cuando aprenda a hacer doblaje, me avisan. Me avisa. Y se Se salió. retiró. Y Oh, lo fue a buscar el director. Oye, tranquilo, mira, se está aprendiendo, está joven, no sé cuándo. Total, lo convenció de que regresara y me dijo a mí, dice, practique más, practique más. Esto no es escuela, aquí es profesional, sí, practique pues. más. Y Pero, ya no lo pongas nervioso, le decía el maestro Álvarez, ¿no? pero yo sé Y que era entonces, no era con mala intención, sino que era para perfecto, porque a veces la perfección. eran las dos cosas, ¿eh? Eran las dos cosas. Uno, porque les gustaba hacer sentir su presencia Sí, eso ahí, es verdad. eran estrellotas, y dos, para que te pusieras las pilas. En Exacto. esa época, ahora hay muchos que son, que se sienten muy, ¿cómo te diré? Si algún Estrella. director los maltrata, como que se sienten, ¿no? Ujú. Pero en aquella época sí te maltrataban feo, ¿eh? Yo vi gente que salía llorando de la sala, Uf, que se salían llorando de la sala, de las maltratadas que les ponían los directores o los propios compañeros. qué lata. Sí, eran muy duros, muy duros. Ahora el doblaje está admitiendo a cualquiera que quiere entrar y que ya tomó un cursito y que llegan y dicen, yo soy actor de doblaje. ¿Ah, sí? No No, me es que digas. eso A ver también. cuántas obras de teatro has hecho, ¿eh? ¿Cuántas películas? De ¿Cuántos hecho, programas de televisión? No, exacto. perdón, espérame. Actor de doblaje es el que ha pasado por todos los medios y está en doblaje. Pero hay muchos que han tomado sus cursitos y ya se sienten actores. Y no lo son. O se Sí, sienten, perdón, no, yo soy dime. actor de doblaje y me tienen que dar 20 luz, porque eso yo he visto, que, bueno, que aquí en Chile por lo menos vi un caso, porque yo fui a un estudio de grabación y lo bueno es que ahí aprendí muchas cosas, sobre todo a veces los gestos de los directores y todo el asunto. Y había un pelagato que decía, no, es que menos de 20 luz no me tienen que dar un papel. Y vaya el director y dice, ¿hace cuánto estoy acá? No, hace 2 meses. ¿Y quieren que te den más de 20 luz? No, olvídelo. No, pues, ¿Me dos entiendes? meses apenas Dos estabas meses haciendo y sala en sí, la po, y época. por eso le dijo, En la época que olvídelo. estaba yo, eran 2 meses, estabas haciendo sala apenas. Sí, pues, No entrabas a poner un loop, uno. No te hacían la prueba antes de 6 meses. antes de ser, mira, No te hacían una prueba ¿qué? yendo diario a aprender. No te hacían una prueba antes, en la época en la que yo entré. Ahora no, pues Y ahora, primero veían si eras actor, a ver en qué obras de teatro ha trabajado usted, a ver las películas, a ver la televisión, etcétera, radionovelas, cuál es su trayectoria y demás. Todos los que estábamos en esa época, bueno, yo llegué como aprendiz, pero en esa época entró Yamil Atala, en esa época entró Raúl Aldana, en esa época entró Antonio Farré, en esa época entró también, si no mal recuerdo, andaba entrando Humberto Vélez. Meto DL. O sea, los nombres que te estoy dando, todos son grandes actores de doblaje. Exacto. Cuando yo llego ya estaba Jessy Conde, estaba Alfonso Obregón, estaba Moisés Palacios, y te estoy dando nombres de También, grandes también actores. conoció el que hacía la voz de Walt Disney, el que A hacía don Raúl la Leonel de Cervantes, sí, Cervantes, claro, sí. claro. Mira, yo conocí de Disney, conocí a don Raúl Leonel de Cervantes
insigne personaje, gran hombre, gran actor, gran locutor, principalmente él decía que era locutor, y era un gran locutor, y además un caballero. Un Y caballero. me honro en ser amigo de sus hijas, de Magda Leonel de Cervantes y de la que digo que es mi hermana, Queta Leonel de Cervantes. Grandes actrices las dos y enormes seres humanos. ¿Sí? Entonces, mamá, Magdita Leonel de Cervantes, mamá de Arturo Mercado Jr., y Wow. Queta Leonel de Cervantes, mamá de Erika Edwards, ¿sí? Una de las mejores Sí. actrices de doblaje de la actualidad, porque Erika es de las mejores que hay. Aunque les va a pesar algunas que seguramente oirán esto, Erika se las mastica, ¿sí? Es extraordinaria, es extraordinaria. Con una voz muy bonita, una gran actriz, con un ritmazo, canta bonito y es bonita. Tiene todo esa mujer. Tiene Tiene todo en uno, es un pack completo. todo, es el pack completo. Ella Exacto. es completita. Pero bueno, independientemente de eso, de que don Raúl él era la voz original de Walt Disney. Cuando hablaba Walt Disney era la voz de don Raúl Leonel de Cervantes. Y la voz original de las narraciones de Disney era José Manuel José Rosano, Manuel. Exacto. antes de don Pancho Colmenero. Cuando se separa por alguna razón que desconozco, don José Manuel Romano, o fallece José Manuel Romano, no me acuerdo exactamente, pero creo que ya no trabajaba para Disney. Don Pancho toma la estafeta y hace un extraordinario trabajo. Y entonces él se convierte en el narrador de las películas y de los programas y todo esto de Hasta Disneylandia, comerciales Pancho creo que ha Colmenero. hecho. Sí, claro, pues es el que dice, desde el mágico mundo de Disneylandia, Disneyland. Walt Disney presenta el mágico mundo del color. Bueno, pero don Pancho toma la estafeta y hace un trabajo maravilloso. Y de hecho, los personajes de don Pancho que hace después, originalmente el que trae el doblaje a México de Walt Disney es Edmundo Santos y él fue la Ah, voz original de Mickey Mouse y la voz original de Goofy, uf, don Edmundo Santos, que era, desde mi punto de vista, el personaje más importante en el mundo del doblaje, desde mi punto de vista. Sí, me lo podrán discutir y lo que quieran, pero para mí, don Edmundo Santos es el más importante, porque era actor, bailarín, director, traductor, adaptador, la tenía todo. director musical, productor y empresario, ¿sí? Todo en un solo paquete. Y él es el que trae el doblaje de Walt Disney a México. De hecho, existe una carta cuando se hizo el libro de la selva, Ujú, donde el propio Walt Disney, de su puño y letra, le envía la carta a Edmundo Santos diciéndole del libro de la selva ujú. que la versión en español del libro de la selva era mejor que la del propio Walt Disney en inglés. Uy, ¿Sí? Y si ese genio le reconoce su trabajo a Edmundo Santos y le dice, tú, compadre Pancho, porque así le decía, compadre Pancho, tú hiciste un trabajo mejor que el que yo hice en inglés. mira, Y le mandó la carta felicitándolo por el enorme trabajo que había hecho en español. Y cuando ves el libro de la selva, te das cuenta de que es cierto, porque tiene unas actuaciones increíbles, la adaptación de las letras, todo era perfecto, todo era perfecto. De hecho, en el testamento de Walt Disney dice que esa obra no debe ser redoblada. mira, No deben tocar esa obra. nunca Es la cumbre de Walt Disney, tanto de lo que él hizo como del doblaje en español. No se puede tocar doblar, ese doblaje. redoblar No se puede redoblar. Ese doblaje se queda tal como está por los siglos de los los siglos. siglos. Hay una Por anécdota, disculpa que hay una anécdota de ese actor de doblaje que a mí me encanta, que creo que hizo un loop, no sé, de una hoja y se demoró cuánto, creo que 30 minutos y lo hizo todo impecable. Nos vemos. Y se fue así como, listo, y ahí quién, se quién, lo hizo. quién. Y yo quedé sorprendido.
¿De qué actor hablas? Es ¿De del qué actor película? de Walt Disney, el de el que estábamos hablando ahora en estos momentos, que él hizo un loop que dice la leyenda que solo le costó media hora en hacer todo el doblaje que tenía que leer, que era una sola página, lo hizo en 30 minutos y listo, ya, listo, me voy. Ya lo hice, así como, y creo que los nuevos que eran como, pero si ya lo hizo, sí lo hizo. Ah, caray, no conocía esa anécdota. Sí, era una anécdota que, es más, está en documentales también, don Carlos. Eso Ah, es lo no más la conocía, interesante. fíjate. Tengo que buscar esa anécdota porque no la conocía. No la Ahora conocía, sí que lo desconozco. la de No poseo esa información. esa información. Pero ahí se Eh, la voy a mandar también, pues las tenemos ahí. Oye, están los chiquillos ahí conversando. Wow, Oye, sí, qué vamos historia. a leer Sí, algunos mensajes. Déjame ver, me voy a regresar porque el chat está muy activo. está muy Ya activo. habíamos leído hasta aquí. Adoraba a Jorge Negrete, Emilio Tuero, el barítono de Argel, Emilio Oh, Tuero, cantaba muy bonito. Saludito a tu tío, saludo Medusa, saludo a tu tío, por favor, también de mi parte. Jenny GBM dice, al igual que tú, Carlos, eres una persona maravillosa, te amamos. Ay, muchas gracias. Te agradezco mucho, Jenny. Es un privilegio para mí que me digas esto. José Luis Aparicio, ¿cuáles fueron los inicios en el doblaje de Carlos II? Ya lo comenté, mi ay, querido José Luis. Jade Hernández dice, cada actor de doblaje es único, pero el gran Carlos II, en mi opinión, es increíble. Ay, te agradezco mucho, Jade. Soy un actor como cualquier otro que ama su trabajo y un ser humano como cualquier otro que vive su vida. José Félix, señor Carlos II, ¿qué opina de que mueran tantos actores de doblaje? Ay, qué terrible es esto que sí. está sucediendo. Han fallecido, yo no sé qué ha pasado, pero lo que fue el año 2020 y 2021 y parte del 2022, que afortunadamente ahorita ya no ha pasado tanto, No, pero ha menos mal. sido fatídico para el doblaje. Se han ido muchos talentos, grandes queridos amigos. No quiero empezar a nombrar porque seguramente voy a omitir algunos, pero sí, no puedo dejar de nombrar a Pedro de Aguillón, gran amigo, a Ricardo Silva, también amiguísimo Eh, mío, hermano el de la de sonrisa hueso, eterna. el de la sonrisa eterna. Y además excelente persona, ser humano, talentoso, dadivoso, buen amigo, buen compañero. Bueno, Julián Labat, también Uf, otro queridísimo Julián Labat. amigo que también se fue. Bueno, como te digo, Dianita Mónica. Pérez, Ay, la voz de 18. La Mónica. Mónica Villaseñor. Mira, señor. También se nos fue. Mónica Villaseñor, su marido, Héctor Miranda, ya había fallecido años antes, ¿no? Pero gente así que me ha dejado un hueco en En el el corazón, doblaje. un hueco en el alma, En el alma. porque son gente maravillosa, a la que yo he querido mucho. Tony Rodríguez, también un maravilloso ser humano, extraordinario, una mujer con una luz interna, siempre dadivosa, siempre cariñosa, siempre dulce. Bueno, te digo, voy a omitir nombres seguramente, pero gente que me ha dolido mucho, que me han dejado unas grandes tristezas en la vida porque se han ido, porque son gente maravillosa que se fue, ¿no? Entonces, pues sí, se ha perdido mucho talento, pero sobre todo, más que talento, muchos seres humanos Exacto. extraordinarios. Ha perdido. José Luis Aparicio dice qué lindo que canta. Gracias, José Luis. Felipe Pizarro, sí, todos son excelentes, variados, talentosos, cada uno con su característica única. Jeff Carr, ya preparé mis botanas para escuchar estas y tantas buenas anécdotas. Muy bien. ¿Sabes qué? Yo soy muy botanero, así que prepárate. Te voy a decir que yo me preparo una botana muy sabrosa. Oh, qué Hago rico. con aguacate, si tienes aguacate, hago aguacate, el aguacate lo licuo, lo meto a la licuadora el ¿Ah? aguacate con jugo de limón, sal y chile serrano, chile picante, chile serrano. Y todo eso lo licuo con mucho limón y un poquito hay que ponerle agua porque se hace como Espeso. muy pastoso, muy espeso. Entonces ay, ya me hizo agua la boca. Entonces hay que licuarlo
y queda un dip para que te comas papitas, Sí. o totopos, o tostaditas así, lo que tú quieras, galletitas saladas, etcétera. Es una cosa maravillosa. Yo me lo como mucho con cualquier botana, así como Doritos, o Doritos, como el Dorito. Sí. Churrumais, o como lo que tú te gusten, eso te los Hasta comes con con eso. pollito de, o ¿cómo se hace? Los las alas de pollo. Ah, sí, Ah, sí, alitas de pollo, lo que alitas tú de pollo. quieras. Es un condimento, es un dip que le llaman, delicioso. Así que cómete una botanita de esas. Tremendo Vicente Fernández Infante. Ah, caray, yo debo decir algo aquí, seguramente me van a escupir un ojo, ¿sí? Pero yo en lo personal, a mí en lo personal, Ajá. no me gustaba Vicente Fernández como cantaba. Tenía buenas canciones, pero a mí no me gustaba Vicente Fernández. Comparado con Jorge Negrete, con Pedro Infante, con Javier Solís, Pedro Infante. con Miguel Aceves Mejía, no, perdón, con el Gallo Giro, no, no, no. Sí, muy bueno Vicente Fernández y todo el rollo, pero a mí en lo personal, yo nunca lo consideré dentro de ese nivel. Se decía, era muy buen cantante y lo que tú quieras, pero a mí en lo personal no me gustaba su estilo. Discúlpenme, pero no me gustaba su estilo. Entonces, no digo que fuera un mal cantante, a mí no me gustaba su estilo, nada más, ¿sí? Mira, como Dice dicen el Juliana dicho, en gusto Pavón, no hay nada escrito. no, 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 no. Juliana Pavón, gracias. Carla Rivadeneira, cánteme toda la vida. Okey, okey, no, imagínate si me paso cantando toda la vida, ya me hubiera quedado ronco. Perfume de gardenias, ay, esa no me la sé, perfume de gardenias. Es una canción muy bonita, me la voy a aprender, fíjate. Ellen Ramírez, wow, gracias. Ludwig Conan, me imaginé a Piccolo cantando la canción. José Rafael, canta muy bien, muchas gracias. Jada Hernández, wow. Soch Martínez, aplausos. Bravo. Medusa Bellini, tirando cédula. Felipe Pizarro dice, sí, tremenda voz. Vanessa López, wow, qué increíble. Jenny GBM, grande maestro Carlos. Gracias. Jade Gracias. Hernández, cuánto talento. Stephanie Caquet. Saludos, Guilla y Carlos. Saludos, saludos, Saludos. Stephanie. ¿Te gustaría darme un saludo como Cucho de los Dinotrox? Por favor, no me acuerdo. Me acuerdo de Cucho, el de Don Gato, el que hacía El Jorge que Albizu, hablaba que el decía señor Matute. que era yucateco, decía, no, ahí viene el oficial Matute, Don Gato, vamos a llevarle serenata a mi moza. Sí, Y ese me era hace Cucho, reír. que también le hacía Benito. Dice Medusa Balini, cierto, mi sobrina casi le dio un infarto cuando vio que hacía la voz de 17 Dragon Ball. Podría ser, para, ¿quién hacía la voz de 17? Ah, pues es Sí, es Genaro Vázquez, Genaro Vázquez. Genarito. No, no es tan grande, Genarito, no, no. Bueno, quién sabe, depende de la edad que tenga tu sobrina. A lo mejor si es chiquita y bueno, sí, podría Eh, Genaro ser su abuelo. Con la mirada te enviaba un rayo láser, dice Jesús Luis la- Aparicio. Hoy vi el capítulo 86 de Attack on Titan en el que muere sí. Ay, no, ese qué personaje tan bonito me tocó. Gracias a Jerry Ortega, el director de Attack on Titan, que me llamó para hacer ese personaje. Y me Bueno, ha dado otros personajes también muy padres. Jerry Ortega. También hice al Führer, sí. a King, ¿no? ¿Cómo se llama? El King, ay, Uy. de Full Metal Alchemist, Ah, King Bradley, a es, King Bradley. También él me dio a King Bradley y se lo agradezco muchísimo, me encantó ese papel también. Dice Medusa Bellini, hay actores de doblaje que son más divas que Madonna. Sí, es cierto, ¿eh? Que se sienten paridos por Zeus y yo no los parí. exacto. Así que bueno. Dice Ludwig Conan, ¿no andará Yago por ahí? Yago. No, ese Yago no es me recuerda. un youtuber Ah, español que es un amigo del grupo de aquí ok. de los chiquillos. No, pues no, no está Yago. Yago es un gato también, según recuerdo, Yago. Dice Socho Ortiz, sí eran pesados, pero así aprende uno. Sí, exactamente, seguramente te refieres a cuando eran muy duros. José Rafael, Juan Luis Aparicio, yo de ese anime voy en el camino, ya lo spoileó, va en el capítulo 43. José Rafael, perdón por el spoiler, dice Iván, ¿por qué no mando en Macancosapó? Claro, sí, de Macancosapó. Dice Maru Zamora, que tita querida, sí, que tita León de Cervantes, que es mi hermanita. José Rafael, José Luis Aparicio, no pasa nada. De todas maneras, veo como 5 capítulos cada día. Dios mío. Medusa Bellini,
Sí, me he percatado que hacen de la carreta herencia, así es. Exacto. Don Francisco Colmanero es la voz que más recuerdas. Sí, pues es la que más recuerdas recientemente. Hay otras voces anteriores a Don Pancho, pero tú seguramente eres joven y es la voz que más recuerdas, como el narrador y como Pedro el Malo y muchos otros personajes. Tiene unos personajes maravillosos. Hacía Earl Sinclair de Dinosaurios, Sí, hacía el narrador de los Dukes de Hazzard, los dejaron. hacía muchos títulos de muchas series que él dirigía y todo esto. Entonces, él es el que decía, ¿no? Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Entonces, pues sí, te lo inmediatamente viene a tu mente, porque es una voz muy reconocible, muy clásica, sobre todo en las cosas de Disney. Carlos II en Enciclopedia del Doblaje, no, hombre, ojalá. Yo conozco del doblaje algo, pero no, Enciclopedia Salvador Nájar. Salvador Nájar, que es un queridísimo amigo y gran actor también de la época de oro, de las épocas más de oro del Wow. doblaje. Salvador Nájar es de esos grandes, grandes actores de la época de oro del doblaje. Gran amigo de todos estos que yo mencioné. Él trabajó con ellos desde niño, desde muy chiquito trabajó en el doblaje. Él sí es una enciclopedia del doblaje. Y además de gran amigo y gran ser humano. Raris Dalio Sánchez dice, wow, eso no lo sabía. Soch Martínez, wow, qué historia, sí. Dato impresionante para conocer. Vaya, qué impresionante, dice Jenny. Jeff Carr dice, Carlos tiene pensado, aunque alguna fecha pronto o a largo plazo en su programa Tunlandia ya sea presencial, estamos pensando en que a lo mejor pronto volvemos a hacerlo presencial, pero saben que Ujú. curiosamente el hecho de hacer estas cosas así En vivo. en línea Ujú. nos da la oportunidad de tener a gente que antes no hubiéramos tenido. Sí, Exactamente. he tenido gente que por sus actividades y por sus ocupaciones o por la distancia en la que viven en otro país o en otra ciudad, no pueden acudir al estudio presencialmente. Sin embargo, podemos tenerlos a través de estos canales. Ahora, los que puedan ir presencialmente, bienvenidos. Los que pueden hacer la entrevista a través de línea, pues también bienvenidos. Eso nos ha abierto mucho el mundo y Exactamente. estamos haciendo cosas muy interesantes. De hecho, Dice Daniel Mustaine, sí, de hecho, con la pandemia hubo mucho de estos, de estos de los entrevistas o podcast para los que eran del doblaje, los del cine, actores y todo el asunto. Así que igual fue una temática bien especial porque ya con eso, yo por lo menos lo que hago yo es que entiendan que el doblaje tiene muchos caminos, tiene muchas diferencias, en sentido de que no es fácil de hacer doblaje, que tiene una temática distinta, pero que no lo digo yo, lo dicen los actores de doblaje. Ellos hablan de su experiencia, cómo en el doblaje le pasó, que es difícil estar en una cabina o a veces es difícil ver, porque ahora se cambió mucho el sistema, porque antes eran 1 o 2 canales, ahora tienes canales distintos, ahora canales individuales, que llegas, tienes tu personaje, tienes tu libreto, y ahora no es a mano, no es con el papel, sino está en la misma pantalla. Entonces también es otro conocimiento de que tú tienes que ver dónde vas a entrar, salir, y antes con el papel tú decías: "Ya yo tengo que entrar aquí", y tú lo anotabas personalmente para que tú puedas tener ese ritmo, pero ahora te lo están dando en una pantalla, y eso ha cambiado mucho, sobre todo en el mundo del doblaje, en el doblaje y en muchas y muchas cosas se cosas, está sobre todo en el cine trabajando con también. la tecnología, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ahorita estoy transmitiendo desde mi